Gloria a Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos, Señor, aleluya, por este día más de vida que nos das en esta tierra, Padre de la gloria, por este tiempo, Señor del cielo, que tú nos permites, Señor, para estudiar tu palabra, Padre, ya que en tu palabra, Señor, es un mar de conocimiento, Padre amado, aleluya. Santo tú eres, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Padre, cada día, Señor del cielo, aleluya, para poder, Señor, entender, Señor, la palabra tuya, Padre, ya que tu palabra es infinita, Padre, y nuestra mente es finita, Padre, pero tú que eres el maestro de maestros, Señor del cielo, nos puedes ayudar, Padre amado, bendito eres, Señor. Bendice al maestro, Padre, dale esa sabiduría de lo alto cada día, Señor. Dale ese Santo deseo, Señor del Dios. cielo, aleluya, que tiene, Señor del cielo, de enseñar, Señor. Bendito eres, Jehová del cielo, bendice su descendencia, dale la salud, Glorifícate tú, Señor. Jesús. Y bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí en la línea, Señor, en coinonía, Padre amado, los que estamos ya, Señor, y los que van a entrar, Sí, Señor, Señor, para que glorifícate. juntos y unánimes, Padre, podamos aprender de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como dije, ya quedan como 2 o 3 clases más de este tema y luego estaremos desarrollando uno nuevo, pero por ahora quiero concentrarme un poco más en lo que estamos haciendo, en lo que estamos hablando, ¿verdad? Ya es el final prácticamente del tema de la historia de Satanás. Hemos hablado tanto de él, van 45 clases con esta. Y hemos visto cómo él trabaja para tratar de destruir a la iglesia. Recuérdese que el propósito de él es que la iglesia desaparezca, que no tenga la oportunidad de poder encontrar el número que el Señor dijo, como dice en Romanos 11, hasta que el número de los gentiles sea lleno, ¿verdad? Entonces él está tratando de que no haya ese número porque él sabe que al nomás llegar ese número, la iglesia va a ser levantada y viene entonces lo más trágico, ¿verdad? Que es la tribulación. Y él no quiere que ese tiempo llegue porque él sabe cuál es su destino final. Él lo sabe y por eso está tratando de todas formas, de hacer que el tiempo se alargue lo más posible y de ser posible que no se lleve a cabo. Pero nosotros sabemos que los planes de Dios no hay quien los pueda detener. No, no hay diablo, no hay nada, no hay nadie que pueda detener los planes de Dios. Él lo ha dicho y será hecho. Lo que le toca a la iglesia simplemente es tratar de alcanzar esas almas que están necesitadas de la salvación. Llevar adelante este evangelio y fortalecer eh, la fe de cada uno de acuerdo a como el Señor nos enseñe y nos ayude. Amén. Entonces hemos hablado también de los diferentes ataques que él hace dentro de la misma congregación, como él hace para que el hombre desmaye en su búsqueda, ¿verdad? Porque la misma palabra dice que si el hombre fuerte no fuese atado, el ladrón no puede entrar a minar la casa del hombre fuerte. Entonces él tiene que buscar la forma de cómo atarlo para así él poder robar lo más precioso que el Hijo de Dios tiene, que es la salvación. Luego hablamos también de las diferentes frentes que él ha levantado
para tratar de destruir también, de confundir también a la iglesia. Hemos hablado del frente de las religiones falsas, de las falsas doctrinas, perdón. Hemos hablado acerca de las doctrinas erradas y ahora vamos a hablar de algo que es diferente a esto, pero que tiene cierto parecido y tenemos que tener cuidado con ello para no confundirnos en lo que cada uno de estos puntos atrae. Amén. Vamos a leer primeramente en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Este va a ser nuestra base bíblica para esta noche. Y dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que nosotros no podemos apartarnos de expresar, de defender la fe en la cual hemos creído. Pedro nos dice que tenemos que presentar defensa con humildad acerca de la fe que creemos. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo que cree que lo que tiene que hacer es simplemente esconderse bajo la palabra, de que la palabra no es para contenderse, que la palabra no es para discusión. Y es cierto, no es para contenderse ni para discusión, pero sí, hay que enseñar, hay que declarar lo que el Señor nos ha dejado saber a nosotros a través de su palabra. Recordémonos que nosotros no podemos buscar otra base de apoyo más que lo que la palabra dice. Podemos leer afuera, podemos leer cualquier libro que quiera, eh, cualquier cosa que usted pueda encontrar, usted lo puede leer, de cualquier religión, de cualquier secta. Usted lo puede leer, pero todo lo que lea tiene que pasarlo a través del sedazo de la Biblia. No hay otro libro, no hay nadie que tenga más autoridad que la Biblia. No importa el título que tenga, la fama que tenga, no importa. Si está fuera de lo que la Biblia dice, simple y únicamente está fuera. La palabra nos dice a nosotros que lo oigamos todo y que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Y como nosotros sabemos cuál es lo bueno? De acuerdo a como la palabra lo dice. Todo lo que esté de acuerdo a lo que la palabra dice es bueno y es para nuestro crecimiento. Todo lo que no esté de acuerdo a la palabra hay que ponerlo a un lado. Amén. Mas eso no nos quiere decir a nosotros que estamos seguros ya de no caer. No. Nuestra seguridad está basada en nuestra humillación bajo la mano del Señor. Cuanto más nosotros nos humillamos y declaramos y aceptamos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene la última palabra en todo, tanto más nosotros vamos a recibir espíritu de discernimiento, de sabiduría, de inteligencia, para poder entonces saber verdaderamente lo que podemos aceptar y lo que no podemos aceptar. No podemos andar caminando con los ojos cerrados para no ver lo de las otras religiones o las otras sectas. No podemos, porque nosotros tenemos que conocer lo que ellos piensan, así como hemos estado aprendiendo acerca de las doctrinas cerradas y las doctrinas falsas. Es para que tengamos una idea de cómo nosotros podemos refutar y cómo podemos enseñar lo que la Biblia dice de acuerdo a lo que ellos piensan. Por ejemplo, si hablamos acerca de la sanidad total, la idea de la palabra de fe, porque tú hablas con una fe positiva,
vas a recibir la sanidad de tu cuerpo. Nosotros sabemos que no es así, porque nosotros no estamos nunca, vamos, es la palabra, nunca vamos a hacer que Dios haga lo que nosotros queremos, no importa cuánta fe tengamos ni cuánto sacrificio hagamos, nunca. Él dice su palabra, tiene misericordia del que tiene misericordia. O sea, todo está bajo su voluntad. Nosotros simplemente tenemos que aceptar todo lo que Él dice. Para esto que nos dice que tenemos que tener entonces este espíritu de dominio propio, de saber cómo contenernos nosotros mismos, de cómo saber cómo negarnos a nosotros mismos, cómo poder darle a Él siempre la gloria. Porque nosotros, vasos inútiles, siervos inútiles, que solo hacemos lo que Él nos ha mandado hacer. Y hemos hablado también de las doctrinas erradas. La última que hablamos fue la doctrina de la danza hebrea, que hemos hablado que no hay tal doctrina dentro de la Biblia. Eso fue simplemente algo que en alguna forma alguien tuvo una nueva revelación y comenzó a hablar de eso. Y como dice un dicho en el mundo, nunca falta un loco y muchos que lo sigan. Así que alguien se inventó eso de la danza hebrea o danza profética, y como se ve bonito, como atrae, entonces la han tratado de incluir dentro de lo que es el culto al Señor. Y ya hemos hablado de que no hay tal cosa dentro de la palabra, no hay tal cosa, que cuando David danzaba, que cuando María con las mujeres danzaron, eso fue algo espontáneo. Mientras que en la danza hebrea o danza profética se lleva a cabo una coreografía. O sea, que todos tienen que aprender cómo se van a mover, cuándo se van a mover, y todos tienen que hacerlo a un unísono. Esa es una coreografía y eso se usa en los teatros para atraer a la gente y para entretener a la gente. La iglesia no es ningún teatro. La iglesia es el templo de Dios y hay que ser muy celoso con eso. Eso fue lo último que estamos hablando. Ahora quiero entrar a otro punto que se conoce como las diferencias doctrinales y los errores de interpretación. La diferencia en estos es que no hay ninguna diferencia doctrinal, o podríamos decir diferencia de iglesia, de congregación, diferencias congregacionales, podríamos decir mejor, que vaya a tratar de confundir al Hijo de Dios. Son simplemente cosas que entre congregación y congregación se hacen y de diferente forma, y que simplemente se hacen, pero no hay nada que vaya a apartarnos del centro, que es saber que Dios es uno, que la salvación es por fe, que es gratuita, que la sangre de Cristo limpia los pecados y que nosotros tenemos que ser responsables de esta salvación. Amén. La diferencia entre las doctrinas, la diferencia de estas diferencias congregacionales es de que hay iglesias de que tienen ciertos formas de servir, pongámosle, de llevar a cabo la liturgia, o sea, el servicio al Señor. Por ejemplo, hay iglesias, hay congregaciones que
han decidido que las damas se sienten en un lado y los varones en el otro. Hay otras que simplemente están unidos. Esto es de acuerdo a cada congregación. Ahí no hay nada que nosotros podamos decir que puede, que va a haber algo que va a dañar. Eso no tiene ningún peso de problema, ¿verdad? Sino que de acuerdo a cómo cada congregación, a cada pastor sienta en su espíritu que tiene que ser. Amén. También hay iglesias que solamente tienen un servicio a la semana. Hay otras que lo tienen 2 servicios a la semana y hay otras, como la de nosotros, que tenemos prácticamente toda la semana, tenemos un servicio. ¿Ok? Entonces, eso tampoco tiene nada que ver con la salvación. Lo mismo que la cena. Hay iglesias que lo hacen cada domingo. Hay iglesias que lo hacen una vez al año. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes. Hay iglesias que lo hacen después de una actividad definida. No tiene nada que ver, porque el Señor en ningún momento dejó escrito cuántas veces y cómo y en qué ocasiones hay que llevar a cabo esta cena. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O alguna aportación? Amén. Hay otras iglesias que llevan a cabo lo que se conoce como el lavacro de los pies. Lo hacen bastante seguido. Hay otras que no lo hacen y quizás lo harán una vez al año. Eso también es una diferencia congregacional. Estas y otras parecidas, como por ejemplo el cilicio. Hay iglesias que usan todavía el silicio. El silicio es una tela rústica, como un saco de mezcal, pongamos, que el penitente, el que quiere hacerlo, se lo pone. Yo he visto que lo usan encima de la ropa, pero bíblicamente tendría que ser encima del cuerpo, debajo de la ropa. Ahí no hay ningún problema en eso. El que quiera hacerlo, amén. El que no quiera hacerlo, amén. No hay problema en eso. Y estas cosas, como he dicho, no pueden separar al cuerpo de Cristo. Son diferencias que no tienen nada que ver con la salvación, no tienen nada que ver con la búsqueda del Señor. Simplemente cada congregación hace de acuerdo a cómo su pastor, sus oficiales, creen que es lo mejor. Amén. El otro punto son los errores de interpretación. Aquí sí hay tela que cortar. ¿Ok? Porque los errores de interpretación son puntos que se aceptan o por costumbre, o por tradición, o por cultura, o simplemente por no querer investigar más a fondo lo que la palabra dice de ello. Hay muchos puntos en que el pueblo del Señor ha traído a cuenta porque alguien lo vio que era de esta manera y como así le pareció, así comenzó a enseñarlo y como nadie se atreve o nadie ha querido investigarlo, entonces resulta que mucho pueblo lo acepta. Están errados, pero no tienen nada que ver con la salvación. Simplemente están errados. Por ejemplo, el límite de vida del hombre. ¿Ok? Léame, por favor, Salmos 90:10. Salmos 90:10.
Amén, amén, amén. Amén, amén, Gloria a Dios. Salmo 90:10. amén, Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amén. amén. Este salmo fue escrito por Moisés. Ahora, ¿en dónde estaba Moisés cuando escribió este salmo? En el desierto. Estaba en el desierto. Y, por otra parte, estaba dentro de un pueblo al cual el Señor había dictaminado, había dicho de que ninguno de los que salieron de Egipto iban a entrar a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo estuvo ese pueblo en el desierto? 40 años. Los que iban a entrar iban a ser sus niños de 20 años hacia abajo. Entonces, quiere decir que si una persona tenía 40 años cuando salió de Egipto, estarías a los 80 años para entrar a la tierra prometida. Pero el Señor había dicho que no, por su rebeldía, por su corazón duro, por su desobediencias, ellos no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, ahora Moisés dice, él ve que en nuestros días son 70 años y al más robusto 80, porque ese es el límite entre lo que se salió de Egipto hasta la entrada de la tierra prometida. Entonces, aquí Moisés se está refiriendo a ese lapso de tiempo. Entonces, ese no tiene nada que ver con el resto de la humanidad. Los días del hombre no son 70 y a lo mucho 80. Si así fuese, tendríamos que preguntarle al Señor por qué nosotros vemos personas de más de 80 años, más de 90, hasta más de 100. Tiene que haber una explicación y Dios tiene que darnos la explicación porque si no está contradiciendo su palabra, no con otra palabra, no con otra forma de decir, sino con hechos. Y los hechos hablan mucho. Entonces nosotros, ¿qué podemos pensar? Esta, no falsa, sino que esta mala interpretación de esta palabra ha hecho que mucho pueblo acepte eso, de que el hombre vive, que su tiempo de vida son 80 años a lo más. Pero, ¿qué dijo el Señor? Léame, por favor, Génesis 6:3. Amén, amén. Génesis 3:10. 6:3. 6:3. Amén. Aleluya. 6:3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. En Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Amén. Aquí hay una doble exposición.
Mucho pueblo, cuando le preguntan cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca, ¿cuánto tiempo dice? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? ¿Cuánto tiempo tardó Moisés en construir el arca? No estoy segura, pero pienso que 40 años. ¿Perdón? 40 años. 40 años. Bueno, vamos por ahí. Pero regularmente, al que no ha oído, al que no ha estudiado, al que simplemente ha oído esto, le enseñan de que son 120 años por este versículo. Pero sin embargo, cuando nosotros estudiamos la vida de Noé, la vida de sus hijos, nos damos cuenta que no fueron 120 años. Primeramente, Moisés. Noé tenía 500 años cuando el Señor le dijo que iba a construir el arca. Porque la palabra dice que Noé a sus 500 años tuvo sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y cuando entró al arca, él tenía 600 años. O sea, que de 500 a 600 no son 120 años, son 100. Aparte de eso, cuando estudiamos la vida de los hijos de Noé, encontramos que Jafet Sem nació cuando Moisés tenía, y sigo con Moisés, ay Señor amado, cuando Noé tenía 502 años. Eso es haciendo las matemáticas desde el momento en que la palabra dice que a Sem le nació un hijo 2 años después de haber salido del arca. ¿Ok? Entonces, y si este era el mayor, cuando el Señor le dijo, ya tenía los 3 hijos. Y no solo eso, sino que también los 3 hijos ya tenían esposas. Y si la tradición judía venía desde ese tiempo, creemos, no es que él lo diga exactamente la Biblia, porque no dice nada acerca de eso, pero es lo más que se puede entender. Los hombres se casaban a la edad de 30 años, porque a la edad de 20 todavía eran niños. A la edad de 30 ya tenían responsabilidades. Entonces ellos se casaban a la edad de 30. Y si Can, que era el último, nació, pongamos, cuando Noé tenía 505, 506 años, y es que nacieron uno detrás del otro, entonces quiere decir que cuando comenzaron a hacer el arca, ya Can tenía más de 30 años. Entonces Noé tendría 530. Y si a los 530 él comenzó a construir el arca y entró a los 600, entonces el arca se construyó alrededor de 70 años aproximadamente. ¿Ok? No son 120. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo que leímos? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, lo que el Señor está declarando aquí es que el tiempo de vida de un hombre serían 120 años, lo máximo. Y nos damos cuenta que a través de la Biblia, poco a poco, el tiempo de vida del hombre se fue disminuyendo debido a su maldad. Y en nuestros tiempos, no se ha oído hablar de una persona que llegue a los 120.
Perdón. Hemos oído de 109, 110. Lo más que yo oí fue 112. Y no son hijos de Dios. No son creyentes. Porque una de 110 que oí decía que ella debía su longevidad debido a que tomaba vino todos los días. Eso no es porque era creyente. ¿Se da cuenta? Entonces, podemos decir de que el límite de vida del hombre son 120 años. La generación del hombre son 120 años, no 40 años, no 40, son 120, porque una generación comienza cuando la persona nace hasta que la persona muere. Esa es una generación. ¿Alguna pregunta en esto? ¿O alguna aportación? Pastor, Dígame. cuando usted habló de Moisés, siempre tengo eso. Usted sabe que en Moisés, ¿verdad? Dice, no sé, por eso quiero que me aclare. ¿Es verdad que él se perdió porque recuerda que cuando él le dio de que a a la roca, ¿verdad? La Ujú, piedra, 3 veces, entonces sabemos que fue como estaba el pueblo, es como cuando te atacan, que te sacan de la coronilla, ¿verdad? Y él ujú. le dio los 3 veces. Entonces yo lo que quiero decir, ¿él se perdió o vio la tierra prometida? Pastor. Amén. Él vio la tierra prometida, pero no entró a ella. ¿Por qué? Porque el Señor se lo llevó antes de entrar. Por eso es que el Señor le mandó a que le diera la dirección a Josué. Josué era el que iba a encargarse de entrar al pueblo. Moisés, no por rebeldía, no por sí, por una desobediencia, por una falta de carácter que tuvo en un momento debido a que el pueblo lo incitó a ello, no hizo lo que Dios dijo y al Señor él tenía que obedecer tal y como el Señor decía. Y por eso es que él no logró entrar a la tierra prometida. Él no se perdió. Amén. Recordémonos que en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transformó en frente de Pedro, de Juan y de Santiago, de Jacobo, Ujú. se le aparecieron, dice, dos personajes. Uno era Elías y el otro era Moisés. Eso nos da a entender que Moisés no se perdió, Ajá. está en el paraíso con todos los demás. Amén, amén. Ok. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Entonces entendemos ahora que esa interpretación acerca del tiempo de vida del hombre es incorrecta cuando dice que son 70 y lo más 80. No es así. La verdadera interpretación es que el Señor le dio al hombre 120 años. 120. Amén. Otro de las interpretaciones que no son correctas es que David fue un hijo bastardo, o sea, un hijo fuera de matrimonio. ¿Ok? Y ellos se basan en el Salmo 51:5. Si me lo puede leer, por favor. Salmo Amén, amén. 51:5. Amén. Salmo 59:5. No, no, 51. Ok.
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Si lo leemos así, encima, solo por lo que se lee, parecería que sí, que David parece que no era hijo de un matrimonio, que posiblemente Isaí tuvo una relación fuera de matrimonio y de ahí nació él. Por eso sería como dicen, es un bastardo. Pero cuando nosotros vamos a buscar en la Biblia, encontramos algo diferente. ¿Saben qué? Acerca de esto, yo no sé cómo que la gente se inventa, porque eso es lo que tenemos que decir, se inventa tantas cosas y se las ponen por ejemplo, a las tradiciones que vienen de generación en generación, a las leyendas hebreas. Y con eso tratan de soportar lo que ellos están diciendo. Claro, porque si dentro de la Biblia no lo pueden soportar, no pueden encontrar algo que les pueda dar la razón, tienen que inventarse algo. Y una de las respuestas que yo escuché, o que yo leí, perdón, es de que Isaí y su esposa estaban disgustados y que entonces la esposa quiso hacer las paces con Isaí, pero como estaba enojada con él, le tendió una trampa. Y es que ella le insinuó a Isaí que se volvieran a juntar y en la noche ella metió en la tienda de Isaí, en la casa de Isaí, a su sierva, que le dan un nombre también que no me recuerdo. Y que Isaí creyó que era su esposa y pasó lo que tenía que pasar. Y que de ahí es que nació David. Parecería interesante que fuese así, pero la Biblia no dice nada de ello. Y si una tradición, si una leyenda oral viene y trae algo que la Biblia no lo acepta, nosotros no podemos aceptarlo tampoco. Ahora, ¿cómo es que nosotros sabemos que él no fue un hijo bastardo? Léame, por favor, el Salmo 69:8. Amén, amén. 69:8. 69:8. Gloria a Jesús, aleluya. Santo tú eres mi rey, santo eres. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Salmo 69:8. Y dice así: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Amén. Amén. O sea que los hijos de su madre eran sus hermanos. ¿Ok? Y Isaí, cuando Samuel vino a ungir a David, le presentó a todos sus hijos. Otro de los puntos que ellos dicen que como era el hijo bastardo, es el que tenían siempre relegado, que lo mandaban siempre afuera de todas las cosas. No, tampoco. Aquí está declarando David que sus hermanos no se llevan bien con él. ¿Ok? Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. En otras palabras, no lo tenían muy en cuenta, pero pertenecía a la familia con ellos. Aquí se rompe esa interpretación.
David no era un hijo bastardo, era hijo legítimo de Isaí y su esposa. Cuando habla allá acerca de que en pecado he sido formado, lo que se está refiriendo es lo que dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron. Nosotros nacemos en pecado. Nosotros tenemos lo que se conoce como el pecado original. Y a eso se está refiriendo a David, no a que era un hijo bastardo. Entonces, ahora podemos entender que él no era, como dice esa interpretación, hijo fuera de matrimonio. Pregunta. Amén. Otra interpretación errónea. Dice que antes del diluvio había un rocío que regaba toda la tierra. O sea, que había como un vapor que subía de la tierra para regarla, para que las plantas crecieran, para que hubiese pasto, para que así el hombre pudiese cultivar. Léame, por favor, Génesis 2:6. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El número 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Amén. Amén. Entonces la interpretación es de que no había lluvia hasta el tiempo del diluvio. Que desde Adán hasta Noé no había lluvia, sino que era este rocío que regaba toda la tierra. Y que por eso la Biblia dice que Noé obedeció aún sin haber visto las cosas que se le decían. Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Pero si nosotros nos detenemos a estudiar la Biblia, a leerla detenidamente, vamos a encontrar algo diferente. Por favor, léame Génesis 2, versículo 5. Amén. Amén. Léalo, hermana Cándida, léalo usted. Ok. Y toda la planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Amén. Amén. Recordémonos que en el capítulo 1, Dios está hablando acerca de su plan maestro para la creación. O sea, cómo él iba a hacer de la tierra algo bueno, algo fructífero, ya que la anterior tierra, que era una tierra mineral donde estaba Lucifer, se había convertido en un desastre completo. Estaba desordenada y vacía. Eso fue debido a la caída de Lucifer cuando quería subir al cielo y se encontró con Miguel y sus ángeles y lo vencieron y fue tirado a la tierra. Entonces la tierra estaba oscura, desordenada y vacía. Entonces, en su plan, el Señor comenzó a decir lo que iba a hacer. Y dijo el Señor, nazcan las plantas, nazcan la hierba. Y dijo el Señor, creen las aguas peces. Y dijo el Señor, nazcan los animales, háganse los animales en la tierra y las aves en los cielos. Y por último dijo, hagamos al hombre.
Es el capítulo 1. Cuando vamos al capítulo 2, encontramos que es algo diferente. En el capítulo 1 dice que los animales fueron creados antes que el hombre. En el capítulo 2, del versículo 5 en adelante, 6 en adelante, dice que el hombre fue creado primero y después los animales. ¿Ok? O sea, en el capítulo 1 está hablando de su plan. En el capítulo 2 está hablando de cuando él puso en obra su plan. Entonces, cuando nosotros vemos esto y leemos el versículo 5 del capítulo 2, tenemos que ponerle atención a las palabras. Y dice, hablando del Señor, al principio dice en el 4, y estos son los orígenes de la tierra antes que fuese. Y dice en el 5, y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese. Ahora, esa palabrita, antes, ¿qué le hace suponer a usted? ¿Qué le hace entender, perdón? ¿Qué es lo que le hace entender a usted? ¿Qué significa la palabra antes? Amén. Amén. Cuando decimos antes, es algo que ha sucedido, pero que después ya no va a ser. O sea, antes que la tierra estuviera la grama, la hierba, las plantas del campo, dice que había un vapor que subía y regaba la faz de la tierra. Antes que el Señor hiciera esto y el otro. ¿Y cuál era el punto de partida para que ese antes se detuviera? Era que iba a llover. Dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. O sea, antes de la lluvia no había plantas. Antes de la lluvia no había hierba. Pero después de la lluvia aparecieron las plantas y la hierba. Después. ¿Ok? ¿Y cuál fue la razón por la cual el Señor permitió que lloviera? Dice, ni había hombre para que labrase la tierra. O sea, cuando el Señor creó al hombre, dice la Biblia, que el Señor puso un jardín en Edén. Pero si no había plantas antes de la lluvia y si no había hierba antes de la lluvia, ¿cómo es que el Señor puso un jardín en el Edén si no había forma de cómo ese jardín se mantuviese? Entonces dice de que no había hombre para que labrase la tierra. El Señor, al hacer al hombre, hizo el jardín y lo puso ahí. Entonces comenzó la lluvia. Lluvia normal, de vez en cuando, y los cielos dejaban caer su lluvia para que las plantas se crecieran y se mantuvieran. ¿Okay? Entonces, eso de que antes del diluvio no había lluvia, no es cierto. Está mal interpretado. Lo que no había habido para ese tiempo era el diluvio. O sea, toda esa lluvia que cayó, toda esa agua que se levantó,
nunca se había visto. De eso es que nos habla el libro de Hebreos, que Noé nunca había visto un diluvio, no que nunca había visto lluvia. Lluvia sí había. Lo que no había habido es el diluvio. Así que el vapor de agua era antes. Después de la lluvia, ese vapor se terminó. ¿Alguna pregunta? Amén. Otra, Entonces llovía en aquí. Sí. sí, sí, Entonces llovía antes del diluvio, pues. sí, Porque había yo lluvia. pensaba que con el vapor allí, que cuando Noé les predicaba a la gente del arca, por eso se burlaban, porque como nunca ha llovido. No, una cosa es la lluvia, es como que digamos ahora, una cosa es que llueva normalmente y otra cosa es que venga un huracán, ¿cómo se llaman esos? Del mar, esas tormentas Ujú, tropicales, es cosa diferente, ujú, ¿ok? ya, Es una lluvia más ujú, fuerte, es lo que no había visto Noé y la gente de ese tiempo. Lluvia sí, lluvia hubo ujú, después que el Señor había hecho ya al hombre y que hizo nacer el jardín de Edén. ya, sí. Amén. Bueno, amén. Bueno, otro de las malas interpretaciones dicen que Adán y Eva estaban cubiertos de una luz que no les permitía ver su desnudez. Esto se basa en el libro de Éxodos, capítulo 34, versículo 29. Léamelo, por favor. 24 dice 29. Treinta y Éxodo, cuatro, Éxodo 34, versículo 29. 29. Amén. 29, espera un momento, aquí 29, dice así la palabra de Dios, en Éxodo 34, 29 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Amén. Amén. La interpretación que dan es que cuando el hombre habla cara a cara con Dios, que su piel resplandece. Entonces, Adán y Eva tenían una comunión bien personal, bien íntima con el Señor, a tal punto que caminaban con Él en el huerto. Entonces, dicen ellos, de que debido a este contacto que tenían con Dios, sus cuerpos resplandecían. Y esta luz que resplandecía de ellos es la que no les permitía ver su desnudez. Y que cuando ellos pecaron, cuando desobedecieron, esta luz desapareció. Y por ello es que se hicieron delantales de hojas de higuera, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Interesante, bonita la historia. Pero, ¿qué dice la Biblia? Léame en Génesis 2:25, por favor. Génesis 2:25. Amén, amén, amén. Amén.
palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Amén. Amén. En ningún lugar del Génesis que habla de Adán y Eva nos da a entender nada, ni siquiera una pequeña señal de que había una luz sobre ellos, un traje de luz, en ningún momento. Al contrario, dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué tiene que suceder para que alguien se avergüence si está desnudo? ¿Qué tiene que suceder? Que alguien lo vea. Que alguien lo vea. ¿O no siente vergüenza usted que alguien le vaya a ver su desnudez? Seguro que sí. Bueno, para aquellos que estamos dentro del Señor, tiene que ser así. Porque en este tiempo ya hasta eso se ha perdido. Entonces, si la palabra dice que ellos estaban desnudos, simple y únicamente estaban desnudos. ¿Cuál es la razón por la cual ellos no se avergonzaban? Es porque el estado en que ellos se encontraban era un estado de inocencia. Simplemente sus mentes eran de niños. Usted se da cuenta en este tiempo, usted pone un niño de 1 año con otro niña o niño de 1 año, si ellos andan desnudos, ellos ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque esa malicia no está aquí adentro en la mente. Son inocentes, Son sí. inocentes. Así eran Adán y Eva. Ellos eran inocentes mientras estuvieron en el paraíso. Entonces ellos no sabían, no tenían pongámosle, esa malicia en su mente. No sabían qué era eso. Y no es porque Adán no conociese a Eva. Porque recuérdese que desde el momento en que el Señor los creó ya en edad productiva y los mandó a que se multiplicasen. Entonces, el pecado original, como dicen algunas sectas, no es el que ellos hayan tenido intimidad. No. Es más, la Biblia nos hace entender de que antes de la caída ya tenían hijos. Entonces eso no era el pecado. El pecado de ellos fue la desobediencia. Y cuando ellos desobedecieron, la palabra dice que se abrieron sus ojos. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, su inocencia se desapareció y entró el conocimiento de lo bueno y lo malo. Ahí se dieron cuenta de que estaban desnudos y les dio vergüenza y corrieron a hacerse delantales de hojas de higuera. Así que esa interpretación de que ellos estaban cubiertos con una luz es también una mala interpretación. Pero como he dicho, ninguna de estas malas interpretaciones son ataques directos a la doctrina central, a la doctrina básica, que es la de la salvación. Así que podemos
discutirla. No la aceptamos porque la Biblia lo dice, pero no nos afecta en nada tampoco. Y así hay otras malinterpretaciones, por ejemplo, de que David danzaba desnudo ante el arca. Bueno, hay muchas. Y a nosotros nos conviene y tenemos, es nuestra obligación, escudriñar todo lo que oímos, para que así estas cositas, aunque no nos molestan, pero también son errores que no podemos aceptar. Y tenemos que enseñar lo que la palabra verdaderamente dice. Hay otra que se me había ido, y es decir que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Que ella toda su vida fue virgen. Tampoco es cierto. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que María tuvo muchos más hijos después de Jesús. Dice la palabra de que José no conoció a María, y ya sabemos lo que significa la palabra conocer. No conoció a María sino hasta después que nació su hijo primogénito. No unigénito, primogénito. Así que esa interpretación también no es correcta. Y vamos a dar por terminado este estudio mejor, y así la próxima semana comenzamos con lo que decidan. El tema que tenga más puntos es el que vamos a desarrollar. Amén. ¿Alguna pregunta o alguna aportación? Amén. Amén. Si no hay pregunta y si no hay aportación, pues vamos a pedirle al pastor que nos lleve en oración para terminar este estudio. Amén, Dios les bendiga. Amén. Estamos aprendiendo, sí. Qué bueno, ¿verdad? Estos temas estamos viendo, nos despiertan la curiosidad y hay que estudiarlo, hay que verlo nosotros también, ¿verdad? Amén. Vamos a orar entonces así ser despedidos. Eterno Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte en esta noche, Señor, por la oportunidad que hemos estado, Señor, hemos tenido, Señor, de haber, Dios mío, estado en esta clase, Padre amado, tan importante. Te pedimos, Señor, te bendiga, Señor, cada uno, Señor, de mis hermanos que han estado presentes, Padre. Bendiga al maestro, Señor, a su familia. Síguele dando, Dios mío, esa fuerza, fortaleza, Dios mío, que él pueda seguir, Padre amado, buscando más y más, Señor, para que pueda seguir trayendo, Señor, estos estudios. Gracias te damos, Señor. Alta